Clase número 7, parte 3. En la parte 1 hablamos de nuestro Dios Padre. En la parte 2 de la Trinidad hablamos obviamente de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa tercera parte vamos a hablar del Espíritu Santo. Precisamente es el Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo es de naturaleza divina y de naturaleza eterna. Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar que menciona al Espíritu Santo como precisamente el Espíritu Santo, nada más que debe de fijarse usted, debe observar que debe estar con E mayúscula y S mayúscula. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de Jehová, Espíritu de santidad, Espíritu de verdad, Espíritu de vida, Espíritu de gracia, el Espíritu de la promesa y el Consolador. Esas son las formas en las cuales el Espíritu Santo se manifiesta o es mencionado en la Escritura. Ya en ocasiones pasadas hemos dicho cómo la palabra Espíritu viene en varios sentidos en la Escritura. Pero sí quiero resaltar que debemos estar atentos al contexto y saber que si vemos Espíritu Santo con E mayúscula y S mayúscula, se está refiriendo al Espíritu de Dios, a la tercera persona de la Trinidad. Y si vemos Espíritu con E minúscula, ya se puede estar refiriendo, de acuerdo al contexto, es muy importante verlo, o a nuestro Espíritu, o a Espíritu como una acción, y también al Espíritu contrario a Dios, obviamente con E minúscula. Número 1, pues vamos a pasar ahora la personalidad del Espíritu. La personalidad del Espíritu. La Biblia, cuando se refiere al Espíritu Santo, lo menciona con pronombres personales. Por ejemplo, en Juan 16, 5, 15, dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el versículo, ahí en Juan también, capítulo 15, versículo 26, dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces aquí también vemos, ahora sí que he dicho sea de paso, las tres personas de la Trinidad. Pero cuando venga el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, con P mayúscula, el Espíritu de verdad, vuelve a mencionarse la tercera persona de la Trinidad, el cual procede del Padre, ¿sí? Una vez más, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién estaba hablando? La segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra se refiere al Espíritu Santo con personalidad, se refiere con pronombres personales. El Espíritu Santo también, usted y yo debemos darnos cuenta que es inteligente, así lo menciona la propia palabra de Dios. El Espíritu Santo es inteligente. Si vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, que la palabra de Dios, el mensaje de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Escudriñar es escarbar, profundizar, aún lo profundo de Dios, porque vienen unos interrogantes. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, si yo quiero parafrasear estas palabras, le está diciendo: tú sabes exactamente lo que tú sientes de ti. Tú sabes exactamente quién eres. Tú sabes exactamente cómo piensas, cuál es tu forma de ver las cosas. Es lo que está diciendo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Y nosotros, versículo 12, no hemos recibido el Espíritu con E minúscula del mundo, sino el Espíritu con E mayúscula que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, lo que nos está mencionando es que Dios conoce, el Espíritu Santo que procede del Padre y que es el mismo Padre, sabe las cosas del Padre. Eso es lo que nos está diciendo. El Espíritu Santo, pues, aparte de referirse a la propia palabra de Dios con pronombres personales, aparte de mencionar la propia palabra de Dios que es inteligente, el Espíritu Santo también, la propia palabra de Dios, nos enseña que tiene emociones y sentimientos. Uno de ellos precisamente es Dios es amor y el Espíritu Santo ama. Para esto vamos a ir a Romanos 15:30. Dice lo siguiente: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces el Espíritu Santo ama, el Espíritu Santo os anhela celosamente, dice la Escritura. También el Espíritu Santo se entristece. Efesios 4:30 dice lo siguiente: y no contristéis, precisamente eso es lo que significa entristecer, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Y luego el versículo 31 dice lo siguiente: quítense de vosotros toda amargura. Esto habla, despójense de su forma de pensar, de su forma de actuar, de su forma de sentir. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Mejor, o antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, si nosotros ponemos atención a esto que estamos hablando, ¿por qué se entristece el Espíritu Santo? Bueno, cuando tenemos acciones totalmente fuera de lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuáles son esas acciones? Amargura, vivir con amargura en el corazón, enojo, ira, gritería, maledicencia y vivir con pensamientos malignos. Eso es lo que entristece al Espíritu Santo. Y por el contrario, precisamente que va acorde con Él, y por eso hay comunión, pues cuando hay comunión con el Padre y con su Espíritu Santo, cuando aplicamos la misericordia, cuando nos perdonamos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Entonces ahí estamos viendo cómo el Espíritu Santo puede entristecerse, pero también puede agradarse de nuestras acciones. El Espíritu Santo también se enoja, así lo dice la palabra de Dios en Isaías 63:10. Isaías 63 dice lo siguiente: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Ahí hicieron enojar a su Santo Espíritu. Ahora, algunas versiones, yo lo he encontrado, algunas versiones, este versículo bíblico o esta palabra Espíritu Santo lo ponen con E minúscula y C minúscula, pero no estamos hablando de que Dios se contradice o cometió el error. Aquí son errores del ser humano, porque acuérdense que quien pone la palabra de Dios, quien la transcribe, son los que de una u otra forma pueden cometer errores. Pero está muy claramente que se refiere al Espíritu Santo, porque dice lo siguiente: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Entonces, ahí estamos corroborando, ¿no? Que hay un error de imprenta en algunas versiones, no en todas. Usted lo puede corroborar de repente cuando le toque este versículo, o anótelo, Isaías 63:10, y véanlo en diferentes versiones. También queremos decir que el Espíritu Santo ejerce su voluntad, tiene una voluntad propia, y eso usted y yo lo podemos corroborar en la Escritura en 1 Corintios 12:11. Dice lo siguiente: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es donde se llaman los dones del Espíritu, ¿no? Entonces, Él ejerce su voluntad y reparte de su naturaleza y comparte de su intención para que la iglesia vaya y cumpla su propósito también. Número 1, entonces, estamos hablando de que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, tiene personalidad. Número 2, el Espíritu Santo es divino. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, por lo tanto con toda la naturaleza de Dios Padre.
La divinidad, pues vamos a ver la divinidad del Espíritu Santo. Usted y yo debemos tener bien convencido en nuestro corazón, en nuestra mente, todo nuestro ser, que la tercera persona de la Trinidad de la cual estamos hablando hoy, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Consolador, ¿sí? El que os guiará a toda la verdad, es Dios mismo. Y usted dice, ¿cómo me puede argumentar eso? ¿Dónde me puede comprobar eso? Vamos a ver un hecho que aconteció precisamente en el libro de los Hechos de la Iglesia, de los Hechos de los Apóstoles, en donde da testimonio precisamente de quién es el Espíritu Santo. Pongamos atención a las palabras. Es bien importante que cuando leamos las palabras, la palabra de Dios, perdón, pongamos atención a cada frase, a cada palabra. Si hay punto, coma, dos puntos y seguido, etcétera, etcétera, para poder darle primero el sentido correcto con el cual se escribió. Acuérdense que no es lo mismo hablar que leer. Para saber leer tenemos que atender las cuestiones ortográficas y de todas esas herramientas que usa la gramática, pero también para escribir. Y aquí es donde tenemos que pedir precisamente al Espíritu Santo para que nos ministre y nos revele y nos aclare en qué sentido y lo que está diciendo, poniendo atención, ¿sí? No estorbando, porque la falta de atención de nosotros, el leer las cosas así de manera rápida o por compromiso o porque me dijeron que leyera, no estamos poniendo atención, iglesia. Hechos 5, 3, 4. Vayamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 3 al 4. Y fíjese lo que dice. Y dijo Pedro, estaban ahí en un litigio, por llamarle así, de un matrimonio que había querido engañar al Espíritu Santo. Dijo Pedro a Ananías, le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién estaba mintiendo? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Nosotros sabemos la historia, el contexto, que no es realmente la cuestión monetaria lo que está manejando ahí, sino la mentira, ¿sí? Porque posteriormente le dice, pues era tuya la propiedad, pues hubieras dicho, ¿sabes qué? Pues nomás voy a dar una parte. Pero le preguntaron, ¿en esto vendiste la heredad? Y dijeron, sí, en esto. Y es cuando pues viene la mentira, y eso es lo que es incorrecto, no en sí que si dieron o no dieron o cuánto dieron, no, la mentira. Vuelvo a retomar, Ananías, le pregunta a Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Versículo 4, reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Y fíjese la siguiente frase, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién le dijo al principio que mintió? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Y después le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios, porque Dios y el Espíritu Santo son uno mismo. Esa es la realidad. Tenemos que poner atención para que entonces la doctrina, la enseñanza, el alimento, la palabra, la verdad de Dios brille en nuestros corazones. Al Espíritu Santo se le atribuyen obras divinas, se le atribuyen obras de Dios Padre. Escuche bien lo que vamos a leer, Génesis 1, 1, 2. Génesis 1, 1, 2. Dice lo siguiente, ustedes no lo sabemos, pero hoy pongamos atención. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces cuando leemos nosotros que menciona, ¿verdad? Dios Padre, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Hagamos, ¿sí? Hagamos todas las cosas. Y eso es, ahí estaba el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo estaba ahí en la creación. De acuerdo a Mateo 1:18 también, el Espíritu Santo estuvo presente y participó en la encarnación de Jesús. Vamos a leerlo. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos precisamente en el Evangelio de Lucas lo mismo, ¿no? Que complementa esto que estamos leyendo hoy. Entonces, ahí está.
pruebas fehacientes de las obras divinas en donde participó, en este caso, el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:20, en la inspiración de la palabra de Dios, en lo que Dios quiso manifestar al ser humano, lo inspiró a través de su Espíritu Santo. Dice la inspiración de la palabra, segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía, ¿verdad?, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, ¿sí?, no como los términos profecía de aquellos que andan jugando con las cosas, ¿no?, y queriendo fascinar a la gente, ¿no?, con sus palabrerías. No, iglesia, solamente la palabra de Dios, la verdad absoluta, está en la Escritura, en lo que Dios dejó para usted y para mí a través de esos santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Entendiendo primero esto, partamos de esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y también el Espíritu Santo participa en la obra de la salvación. Vamos a ir ahí a leer a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 7. En la obra de la salvación. Dice el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu. Y si ponemos atención usted y yo, la palabra espíritu viene con E mayúscula. Vuelvo a leer y voy a parafrasear. Respondiendo Jesús, dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y por medio del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu Santo, espíritu es, pero ya espíritu vivo, porque ha dado vitalidad, ha traído vida a nuestro espíritu, aquel que nace de nuevo milagrosamente por obra y gracia de Dios, entonces ya tiene su espíritu con una vida porque tiene conexión con el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién es el único que puede traer la salvación? ¿Quién es el único que puede hacer que nazca un ser humano de nuevo, espiritualmente hablando? Pues solamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. También la palabra de Dios habla de que el Espíritu Santo tiene los mismos, acuérdense, tiene los atributos de Dios. Acuérdense que hay atributos, conocemos atributos exclusivos de Dios. ¿Cuáles son esos atributos exclusivos de Dios y que también el Señor Jesucristo demostró? Precisamente la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia. Omnisciencia está en todas partes. Omnipotencia es todopoderoso. Y omnisciencia conoce los pensamientos de todos. Vamos a ver qué es lo que dice, por ejemplo, al respecto de la omnipresencia. Un solo versículo que habla de la omnipresencia mencionando al Espíritu Santo. Salmo 139, 7. Salmo 139, 7. Voy a poner esto aquí para que no se me pierda. Salmo 139, 7. Vamos a ir al libro de los Salmos rápidamente. Salmo 139, 7 dice lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Y empieza a decir, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Que es, ¿verdad?, esa extensión de Dios también que mora en el creyente y que está en todas partes y en todo lugar. Vamos a hablar ahora, vamos a mencionar ahora un versículo bíblico que habla de la omnipotencia del Espíritu Santo, atributo exclusivo del Padre Celestial, pero que también nuestro Señor Jesucristo y la tercera persona de la Trinidad hoy tenían, ¿verdad? Vamos a hablar entonces Romanos 15, vamos al libro de Romanos 15, aquí lo tengo ya, versículos 18 al 19, 15, 18 al 19. Porque no osaría, no me atrevería a hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí,
para la obediencia de los gentiles con palabras y con obras. Escuche bien, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo, en el poder del Espíritu de Dios, que es un poder sobrenatural, que está sobre lo común y corriente, sobre lo natural. Y hablando de la omnisciencia del Espíritu Santo, de esa tercera persona de la Trinidad, vamos ahora a Isaías 40:13. Isaías 40:13 dice lo siguiente: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio, o le enseña ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Está hablando del Espíritu Santo. Es la omnisciencia. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le mostró? Es la tercera persona de la Trinidad. Llegamos a esa lógica de Dios. Vamos a encontrar también en la Escritura símbolos del Espíritu Santo, esto es, formas en las cuales el Espíritu Santo se manifestó, o formas tipo en el Espíritu Santo. Por ejemplo, vamos a comenzar de acuerdo a Juan 3:8, viento, el neuma, así es la palabra en el original, neuma del griego, viento, que es invisible, pero ahí es Juan 3:8, el viento. En agua también, agua, en el lavamiento del agua por la palabra también es agua, pero también el Espíritu Santo. Salmo 133 habla de vida, de limpieza, de frescura, de rocío, que es lo que hace mención del agua. Con fuego, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar poder, para purificación, y eso es lo que dice en Hechos 2:3, fuego. Aceite es la unción de Dios, Isaías 61:1, y así es, el aceite representaba el Espíritu Santo, y también como forma de paloma, ¿no? Que son cualidades de ternura, pureza, que vienen en Mateo 3:16. Ahora, como forma de paloma, y así podemos tener por ahí en carros, ¿verdad?, que vienen poniendo una palomita y significa el Espíritu Santo, o es un símbolo del Espíritu Santo. Sin embargo, las palomas no son el Espíritu Santo, ¿okay? Tenemos que tener claro eso. Muy bien. Tercer punto, pues, que quiero mencionar, solamente recapitulo. Número 1, el Espíritu Santo tiene personalidad. Número 2, el Espíritu Santo es divino. Y número 3, el Espíritu Santo hace su obra. ¿Cuándo inició la obra del Espíritu Santo? En el día de Pentecostés. Ahí es donde empezó a tener relación con todos los hombres, no solamente como en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, con ciertos personajes, ciertas personas que vemos que se manifestó el Espíritu Santo en ellos, sino ahora con todos los hombres. Eso es lo que narra Hechos. Medos, persas, todo dice, no hay limitantes para el Espíritu Santo. Quien anhela el Espíritu Santo, quien anhela se llena del Espíritu Santo, no importa raza, lengua, nación, Él está para todas las personas, para toda la humanidad que anhela vivir en la presencia de Dios, teniendo conocimiento del Padre, como mencionamos por ahí la semana pasada, no solamente diciendo creo en Dios, sino más bien poniéndose a la orden de Dios, heme aquí, envíame a mí, poniéndose diciendo aquí estoy para hacer tu voluntad perfecta, completa, todos los días, hasta que Dios nos decida llamar a su presencia. Inició pues la obra del Espíritu Santo en el día de Pentecostés para todos, en su relación, teniendo como referencia para todos los hombres. ¿Con qué propósito? Con el propósito de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo, pues, la obra del Espíritu Santo transforma la vida del creyente, la regresa a la imagen de Cristo, la regresa con esa forma, a esa imagen y semejanza con la cual el ser humano fue creado desde el principio, sin contaminación. El Espíritu Santo, pues, su obra es hacer morada en el creyente. ¿Para qué? Para capacitarlo
para santificarlo y para empoderarlo para el servicio a Dios. Pero empoderarlo en el nombre de Cristo, a nombre de Dios, a nombre de Él. No para que se lleve la gloria al hombre, sino para siempre darle la gloria al Señor. El Espíritu Santo también sella al creyente hasta la venida del Señor Jesucristo. Somos de su propiedad, iglesia. Y en dos sentidos vamos a poder llamar que sella al creyente. Número uno, siendo, ahora sí que espiritualmente errándonos, ¿verdad? Siendo de su propiedad, propiedad de Jesucristo, propiedad del Padre, y también sellándolos para que no penetre el pecado. El Espíritu Santo es el maestro. Escucha bien lo que le voy a decir. El único maestro para que usted y yo comprendamos la Escritura es el Espíritu Santo. Si no está involucrado el Espíritu Santo al leer la Escritura, no vamos a recibir ninguna revelación, solamente letras, palabras que nos van a llevar a decir, ¿verdad? Como dice la gente, no, este es un libro nada más escrito por hombres. No, ninguna profecía fue traída por mano del hombre, por interpretación privada, por interpretación del hombre, de los hombres, sino es palabra de Dios. Leo, el Maestro, el Espíritu Santo para revelar la Escritura. 1 Corintios 2, de 9 al 13. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, ¿verdad? De una manera natural, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, con E mayúscula. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Ya lo habían mencionado. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras en sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, con E mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo de Dios, lo de Jesucristo, lo del Espíritu, se ha de discernir espiritualmente y nada más. Quien no tiene el Espíritu de Dios, quien no es una nueva creación, una nueva persona, un nacido de Dios, un nacido de arriba, un nacido del cielo, un nacido por obra y gracia del Espíritu Santo, como le dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 a Nicodemo, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te digo, o sea, es necesario nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, iglesia, viene el Espíritu Santo a morar en el creyente verdaderamente y empieza a ver las cosas de una forma diferente, de una forma desde la perspectiva de Dios. Entre más le conocemos, más comprendemos de su voluntad. Así es que, iglesia, damos gracias a Dios, tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Oremos. Padre, mi Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque lo perfecto, lo pleno, lo completo, lo infalible, lo conocemos a través de la lectura de lo que tú dejaste por escrito para que nosotros fuésemos enseñados en los principios divinos, en el conocimiento pleno de tu perfecta voluntad, Padre. Oh mi Dios, que nosotros simple y sencillamente clamemos a ti todos los días por sabiduría, para que tu Espíritu Santo nos vaya revelando todo lo que tú quieres que conozcamos y vivamos plenamente y completamente en tu perfecta voluntad, que nos da garantía de que vamos caminando en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias de bendito, te pido una bendición de lo alto tuya, Padre, desde tu presencia, para nuestros hermanos que tienen hambre de la palabra de Dios, que quieren aprender verdaderamente de tus profundidades, no para decir que saben más, no para decir que conocemos mucho la Escritura, sino para saber con certeza que lo que estamos obedeciendo y como estamos caminando es en lo que tú dejaste por escrito. Ese legado de principios, de valores, ese legado, mi Dios, de verdades absolutas que gobiernen y queremos que gobiernen nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias de bendito. Amén. Dios les bendiga, hermano. Un abrazo y que Dios
le siga llenando de sabiduría. Amén. Buenas tardes.